Estado? Watch the people of the state, yes or no? ¿Sí o no? Yes, Sí, patriot. el proyecto de ley llamado Patriota. ¿Ha escuchado de eso? Hay toda clase de leyes interesantes saliendo. Ahora, ¿de qué tipo de gobierno es ese? Interesting. Interesante. There it is. Ahí está. ¿Sabía que las fascie aquí, la fascie detrás de la tribuna del podio de la Casa de Representativos en Washington, D.C., ¿las ve? Note, detrás de las sillas aparece un hacha dorada, allí está, y el hacha y las fascie. Así que de siempre lo saben. Solo están esperando por la oportunidad, pujando el tiempo. Ancient Roman coins. Monedas romanas antiguas con los fascie. Aquí está una fascie detrás de una moneda de 10 centavos en América, con una llama ahí, una fascie en el dólar americano. Y los presidentes sentados a los lados de los fascie, ahí está Washington, incluso Abraham Lincoln se sentó en una silla con fascie. Aquí está la insignia de la Guardia Nacional, tiene fascie, hay fascie en la Estatua de la Libertad. Let's read what Leamos lo que Anthony Sutton, se recuerda de este hombre que escribió acerca del grupo Calavera y Huesos, educado en la Universidad de Londres, Göttingen y California, investigador en el Instituto Hoover. Ese es un nombre importante. Veamos lo que él tiene que decir. how the order created. ¿Cómo la orden crea guerra y revolución? Habla de la sociedad secreta Calavera y Huesos, que son los Illuminati, que tienen a los jesuitas detrás de las escenas. La historia operacional de la orden solo puede ser entendida dentro de un marco del proceso dialéctico hegeliano. Hegel, el gran hombre que dijo, siempre crea dos direcciones, tesis y antítesis, y rózalas bien rosadas. ¿A quién le importa cuántas personas mueran en el proceso? Luego tienes la síntesis, lo que realmente es lo que uno desea conseguir. De este axioma sigue que el conflicto controlado puede crear una historia predeterminada. Por ejemplo, cuando la Comisión Trilateral discutió el manejo del conflicto, etcétera, etcétera, ya hemos leído toda esta cita antes, ya que la voy a pasar por alto. La síntesis, eso es el resultado del proceso, la síntesis buscada por el establecimiento es llamada la nueva orden mundial. Sin el conflicto controlado, esta nueva orden mundial no ocurrirá. Las acciones individuales aleatorias al azar de las personas en la sociedad no producirán esta síntesis. Es un síntesis artificial y por lo tanto tiene que ser creado. You hear about a war here. Así que uno escucha de una guerra aquí, una guerra allí, una revolución aquí, una revolución allí. Las revoluciones tienen que ser financiadas. You never hear. Uno nunca escucha de dónde viene el dinero para financiarlas. ¿Quién financia las revoluciones? ¿Quién las controla? You see? ¿Ven? So you have Tenemos a nazis contra la Unión Soviética, Corea del Norte, el norte de Vietnam, ad nauseam hasta el hastío contra los Estados Unidos. El conflicto procura beneficios mientras empuja al mundo siempre más cerca del único gobierno mundial. Ahora, ¿no es lógico que eso es lo que Satanás quiere? Él quiere un único gobierno mundial. so in Así que en la filosofía hegeliana, el conflicto entre la derecha política y la izquierda política, o la tesis y el antítesis, en términos hegelianos, es esencial para hacer avanzar el movimiento de la historia y causar el mismo cambio histórico. have you noticed that ¿Ha notado que cada país tiene un partido izquierdista y un partido derechista? about that? ¿Han oído acerca de esto? Y su país también lo tiene también. De lo contrario, no habría razón de votar, ¿correcto? Dos de ellos. Now, Ahora, veamos cómo funciona esto. El presidente Woodrow Wilson hizo esta declaración. Ahora, este es un presidente hablando. some of the biggest Algunos de los hombres más grandes en los Estados Unidos en el campo del comercio y de la industria saben que hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan omnipresente, que es mejor hablar con suavísimo susurro si hablan en condenación de él. there is a power. Entonces aquí hay un poder que controla todas las cosas. Karl Marx en Das Kapital, el libro, planteó el capitalismo como la tesis y el comunismo como la antítesis. Ahora tenemos los jesuitas clamando por el capitalismo y tendremos a jesuitas clamando por el comunismo. The clash of El choque de los opuestos debe en el sistema hegeliano traer una sociedad que no sea ni capitalista ni comunista. Esa es la síntesis. moreover, in Además, en el esquema de eventos hegelianos, esta nueva síntesis reflejará el concepto del Estado como Dios and the individual y el individuo totalmente subordinado a un Estado todopoderoso. Si usted no hace lo que el Estado dice, masacre. that's what Es lo que Adolf Hitler practicó. 2.5 2,5 millones de alemanes masacrados y fuera.
What then is the Entonces, ¿cuál es la función del Parlamento? Ahora, tomen nota, y yo no estoy diciendo esto, lo estoy leyendo. Me critican por esta declaración, usted no pueden creer cuánto. Por favor, no me critiquen a mí, right to these? escriban a estas personas. Solo estoy citándolas. What then is the Entonces, ¿cuál es la función del Parlamento? De un Parlamento, un Congreso, para los hegelianos. these Estas instituciones simplemente permiten a los individuos que sientan que sus opciones tienen algo de valor y para permitir que un gobierno tome ventaja de cualquier sabiduría que los paletos, la gente común, pueda accidentalmente demostrar. all right? Bien, Now let's see how ahora veamos cómo Hegel mismo describe esto. Este es ahora el gran filósofo Hegel, delante de quien los políticos se inclinan. Él dice, por virtud de esta participación y presunción, con su opinión general, individuos pueden mostrarse palpablemente eficaces y gozar de la satisfacción de sentirse que cuentan feeling themselves que cuentan por algo. something. In other words, En otras palabras, nosotros somos simplemente unos estúpidos, unos idiotas. Si usted vota, ¿por quién está votando? I'll tell you vote Les diré por quién está votando. Siempre digo esto. Usted vota o por el diablo en rosa o por el diablo en azul. the vote makes El voto no hace ninguna diferencia. Es un chiste. politics La política es un chiste. war. Guerra. El conflicto organizado de las naciones por los hegelianos es solo el resultado visible del conflicto entre ideas. Como John Dewey, el querido hegeliano de la educación moderna, él está, de hecho, en control de toda la educación en el Nuevo Mundo y dice, la guerra es el predicador más eficaz de la vanidad de los meros intereses limitados. Pone un fin a ese egoísmo egocéntrico del individuo por el cual él clama a su vida y a su propiedad como suya o de su familia. Did you get that? ¿Entendieron eso? Now, surely. Ahora, seguramente Roma no piensa así. Oh, I'll show you. Oh, les mostraré bulas, publicaciones papales que les pondrán sus cabellos de punta. Nuevas bulas y publicaciones. Compare this to the spirit. Comparen ustedes esto a la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos que dice absolutamente lo opuesto. Bien, entonces para esos elitistas el Estado es supremo y un élite autonombrado gobernando el Estado actúan de hecho como si fueran Dios sobre la tierra. El resto somos el ganado, los catecúmenos, el ganado, los goyan. Los libros de texto presentan a la guerra y la revolución más o menos como resultados accidentales del conflicto. Nunca en los libros de texto occidentales encontrará usted la evidencia de que las revoluciones necesitan finanzas y los recursos de las finanzas en muchos casos remontan de nuevo a Wall Street, el mercado financiero en Estados Unidos. Medios operativos para la creación del conflicto, la llave de la historia moderna está en estos hechos, que los elitistas tienen relaciones estrechas de trabajo cercano con ambos, los marxistas y los nazis. Ellos juegan en ambos lados, porque lo que han creado es solo un juego. In this memory, En este memorando presentaremos el concepto de que la historia mundial, ciertamente desde el 1917, refleja el conflicto como deliberadamente creado con el objetivo de traer una síntesis, una nueva orden mundial. Bueno, veamos cómo funciona. Aquí está la orden. La tesis es la Rusia marxista. Estamos presentando la Segunda Guerra Mundial ahora. La antítesis, la Alemania nazi. who financed? ¿Quién los financió? Who financed? ¿Quién financió a los rusos? Guaranteed La empresa Guarantee Trust. ¿Quién financió a los nazis? La empresa Guarantee Trust. And then you have Harry Y luego tenemos a la compañía Harriman, antes llamada Harriman y compañía, etcétera. Y las mismas personas aquí. Harriman financió a los intereses nazis. Las mismas personas financiaron a los ambos lados. Luego tenemos la revolución bolchevica en 1917 y en 1933 la ascensión de Hitler al poder, el conflicto entre los dos, tremenda ganancia y el resultado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas da el primer paso hacia la nueva orden mundial. Ahí lo tenemos. Maravilloso. Todo financiado por las mismas fuentes. En 1948 empieza la carrera para crear bombas atómicas. En 1950 María recibe el estado peregrino. La estatua de María se vuela a Moscú por instrucción del Papa Pío XII. En 1950 Francis Matthew llama para una guerra nuclear con Rusia y comienzan a argumentar entre los dos. Note cuántos fueron matados por Stalin. among the one Entre el 1.766.188 víctimas hasta el comienzo de 1922, figures of números obtenidos de los documentos soviéticos, cerca de 5.000 eran sacerdotes, maestros, monjas, etc., de la Iglesia griega ortodoxa. as soon as the Tan pronto como la persecución se extendió a los millones de luteranos, reformados, bautistas, metodistas y especialmente a los cristianos menonitas, la circulación de la Biblia no está solo estrechamente prohibida, pero es también castigada severamente. Eso es lo que Stalin hizo. Stalin mató a millones. we hear of Escuchamos de 6 millones de judíos.
Bueno, piensen en términos de 30, 40, 50 millones de personas cuando usted piensa en Stalin, el más gran asesino en masa que jamás se haya visto. Y Foster Dulles, presidente Kennedy, ¿cuál es la historia allí? Bien, aquí está Kennedy, se casó con esta dama joven, Jacqueline Kennedy, y ellos, los jesuitas, están preparando a Estados Unidos para un tremendo conflicto para el fin. Y cada presidente tiene que jugar su rol. Finalmente este presidente muere y este otro sube a la presidencia, Lyndon Johnson. Pero ¿sabían algo importante? Un presidente tiene que jurar sobre la Biblia cuando asciende. ¿Sabían que Lyndon Johnson rehusó jurar sobre la Biblia? ¿En qué juró entonces? Lyndon Johnson fue jurado como presidente por la jueza Sarah D. Hughes solo unas horas después del asesinato. La jueza Hughes trajo una pequeña Biblia para el juramento de la ceremonia, pero fue sustituida por un misal católico romano, un libro de misa que fue encontrado en el avión. Entonces él juró sobre un misal católico romano y rehusó jurar en la Biblia. ¿No les dice algo todo esto? ¿No es interesante? Yo lo encuentro muy interesante. Ahora, ¿por qué este presidente Kennedy tuvo que irse? Después de todo, era un católico romano. ¿Es posible que no todos los católicos romanos son tan fácilmente engañados? Aquí está la limusina mientras avanza. Aquí tenemos a la señora Kennedy ayudando a la agente de servicios secretos, Clint Hill, a subirse a la parte trasera del coche, donde el presidente fue disparado. Y aquí están las rosas que ella recibió. Muy interesante. Aquí está Dallas, el 22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, visitó a Dallas. Eso es interesante. También el número 11 por ahí. Ese es el edificio. Aquí está el edificio de donde aparentemente fue asesinado. Desde esa ventana, así dicen, allí está, un poquito más grande. Y aquí está la placa donde escribieron lo que pasó. El 22 de noviembre el edificio adquirió su notoriedad a nivel nacional y alguien supuestamente subrayó esto, cuando Lee Harvey Oswald disparó y mató al presidente John F. Kennedy. La mayoría de las personas no creen que Lee Harvey Oswald disparó al presidente. El coche del presidente bajaba por esta calle, ese árbol todavía no estaba allí, y fue aparentemente disparado desde esa ventana ahí arriba y pasó aproximadamente donde estoy parado relativo a esta fotografía. Ahora note que mientras estaba bajando, él estaba viajando en este lado de la calle. Imagínense un montón de personas paradas en ambos lados y aquí hay una pequeña subida y cuando se acerca más allá a la subida, si sube más, hay una cerca de estacas y si usted mira desde la cerca de estacas podía ver hacia abajo en la calle. Y aparentemente, cuando los disparos se dispararon, más de 100 personas, incluyendo la policía, no corrieron a ese lado arriba, pero corrieron hacia la subida, hacia la cerca de estacas. Ahora, ¿por qué corrieron delante del presidente y no hacia atrás del presidente? Aparentemente dicen que Lee Harvey Oswald fue el único que lo disparó y lo disparó por detrás. Y el disparo lo golpeó acá. Un disparo muy, muy increíble. De hecho, se ocurrió así. Solo que tiene un pequeño problema. La cabeza del presidente no fue hacia adelante, sino fue hacia atrás. Y el disparo le llegó aquí en la garganta y había una pequeña herida a la entrada por delante y una gran herida atrás. Entonces, ¿de dónde los disparos? ¿De dónde llegaron? ¿De frente o atrás? Él fue disparado desde el frente. No solo eso, hubieron disparos desde otros lugares, a los lados, y había una intercalación que todos llegaron al presidente. Hay hasta evidencia de que el chofer mismo, quien ocurrió ser zurdo, se dio la vuelta y disparó al presidente mismo con una pistola también. El presidente recibió disparos múltiples. De los testigos que corrieron hacia la valla de estacas, más de 100 de ellos, casi todos ellos, excepto por una o dos damas, de las cuales se le hizo burla, fueron asesinados también. ¿No es extraño? ¿No cree usted que sería extraño que todos los testigos murieron de manera extraña? Bueno, este es uno de los más grandes encubrimientos que probablemente jamás ocurrió. Aquí está la valla de estacas y cuando usted mira ahí, es así como estaba.
allí detrás de la cerca, dispararía y sería la vista desde la cerca. Ahora estoy pretendiendo de estar ahí, yo tomé la foto yo mismo, la cruz estaría ahí, así que él dispararía al presidente a esta corta distancia y le dispararía de la parte lateral y enfrente. Ahora es interesante que la cabeza del presidente se sacudió hacia to his atrás y a su izquierda, back. así. That means Eso significa that he must have que been él shot from the front side. debió ser disparado